Ser podcast. Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios. Confirmamos y aprobamos aquella forma de vivir que recibimos del capítulo general de la Orden del Císter. Nos concedemos y confirmamos a todos los hermanos y maestros y a sus sucesores los privilegios, inmunidades y libertades que satisfagan sus necesidades. Que toda la intención de todos sea defender la Iglesia de Dios y acometer contra los sarracenos. Que ningún obispo ni clero diocesano esté obligado a exigir de las posesiones antes dichas exacciones o diezmos. Confirmamos y ratificamos por el presente tenor toda donación, concesión y privilegio, dado en Roma en el año de la encarnación del Señor, reinando nuestro pontífice en el presente mes y día con las suscripciones y sellos. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos pasando una página en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando en la voz de Julio López un fragmento de ese texto de fundación del siglo XII de la Orden de Calatrava. Es una orden vinculada también al pensamiento cisterciense, a la Orden cisterciense, es una orden de caballería, una orden militar que marca un poco el devenir y el paisaje, podríamos decirlo así también, del pensamiento que había en muchas personas en esa época. Lo escuchábamos, ¿no? Ese momento un poco aciago también con la invasión musulmana, ese momento también que justifica lugares de peregrinaje y, en definitiva, pilares, ¿no?, de una sociedad, de una historia, de una cultura que marcan un poco esa Edad Media tan brillante. De oscura no tenía absolutamente nada, todo lo contrario, una Edad Media muy brillante que hubo en España y en otros lugares de Europa. La Orden de Calatrava es el eje principal del libro que vamos a tratar en los próximos minutos aquí en Ser Historia, Bajo el campo de los mártires, cuyo autor, Luis Chacón de la Torre, ya nos atiende. Luis, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Luis, acabas de publicar Bajo el campo de los mártires. Es un libro que se puede encontrar fácilmente en tu página web, luischacondelatorre.com, también en Amazon. Uh-huh. Y me escribías el otro día, ¿no?, para proponerme el tema. A mí me parece una idea fantástica. Una breve introducción te voy a pedir de no más de un minuto. ¿Cómo nace esta orden? Sobre todo pensando ese contexto histórico del siglo XII. Para explicar cómo nace la orden necesitaría más de un minuto, Nacho, pero bueno, nace en lo que conocemos hoy como la fortaleza o Medina más bien, de Calatrava la Vieja, que se sitúa en Carrión, en la confluencia del río Guadiana con el arroyo de Valdecañas. Allí es donde nace la orden, lo que pasa que se funda en el siglo VIII después de Cristo por los omeyas y con el devenir del tiempo, a lo largo de una serie de hechos y sucesos, esta fortaleza caerá en manos cristianas y ahí es donde se fundará la orden, pero si quieres profundizamos más después. Uh-huh. Claro que sí, es por dar un poco ese contexto histórico del momento, ¿no? En el texto de la fundación también se hace referencia a ello, ¿no?, a ese aspecto más militar de la reconquista, de defensa de los reinos cristianos, que es también el común denominador de muchas órdenes militares del momento. Exactamente, y además Calatrava se fundará a imagen y semejanza de los templarios. De ellos copiarán la estructura, no la regla, porque Calatrava depende del Cister, que es una orden francesa, y tienen otra regla, pero sí que copian a los templarios. Y curiosamente las demás órdenes hispano-militares que se fundan en España en ese momento, copiarán a Calatrava, o sea, que será muy importante para la reconquista y para el nacimiento de las demás órdenes. Montesa, Alcántara. Sí, es que no son pocas. Quizás siempre pensamos en esa orden de los caballeros templarios y en esos objetivos militares, pero al albur, ¿no?, a la sombra de los caballeros templarios nacen otras órdenes como esta de Calatrava en Ciudad Real, que marca un poco ese pensamiento de reconquista y ese sentimiento tan cristiano que había en la Edad Media. Exactamente. Además,
cuando los reinos cristianos empiezan a controlar un poco, bueno, estaban replegados en la cornisa cantábrica, acordémonos de Don Pelayo y Covadonga, que marca un poco el inicio de la Reconquista, pues gracias a una guerra civil que estalla en el Califato Omeya de Córdoba, que no nos olvidemos de que los musulmanes controlaban prácticamente toda la península menos ese litoral. Y esta guerra civil da lugar a que el califato se disgregue en 39 provincias, lo que conocemos como los primeros reinos de taifas, y los cristianos aprovecharán esa tesitura para reconquistar terrenos. Así es como un poco la frontera hispano-musulmana baja al sur, y así es como los reyes cristianos, en este caso Alfonso VII, conquistará Calatrava en el 1147. Uh-huh. Que marca un poco, eso es el verdadero el paisaje, ¿no?, que había en aquella época, pues poco antes de la fundación de la orden. Hemos hablado de la orden, la hemos mencionado, ¿no?, la orden Montesa, los templarios. En este caso, la orden de Calatrava, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es lo que da de extraordinario para que la gente del entorno se sume a esta nueva oferta, entre comillas, y no lo haga a otras órdenes? Yo no sé si, lo desconozco, yo no sé si el trabajo de las órdenes militares pues estaba un poco circunscrito a un espacio determinado, en este caso la comarca, la región que rodeaba todo ese espacio en Ciudad Real, o también ahí convivían, ¿no?, con otras órdenes militares. ¿Qué es lo que le diferenciaba a la orden de Calatrava con otras órdenes militares? Pues mira, se da una casuística especial en Calatrava. Como te he comentado, en 1147 Alfonso VII de Castilla la conquista, se la arrebata a los musulmanes, y entonces el rey destina soldados para vigilar esta fortaleza, que recordemos que estaba en la frontera, un lugar de constantes lizas, escaramuzas y batallas. Sin embargo, los soldados castellanos no son capaces de defender la plaza. Así que el rey se la entrega a una orden, a unos caballeros que ya estaban muy habituados a luchar contra los musulmanes, que no son otros que los templarios. Así que en 1150 la fortaleza de Calatrava pasa a manos templarias para defenderla. Sin embargo, 7 años después, en 1157, los templarios devuelven la fortaleza al rey, porque son incapaces. Es un asedio constante. Los almohades, que son los que controlan en ese momento al Andalus, no dejan de atosigar, no dejan de batallar para recuperar esa fortaleza, porque es muy importante. Quien controlaba Calatrava no solo controlaba el paso de Córdoba a Toledo, sino que controlaba las minas de Almadén por el mercurio, que en ese momento era un recurso económico muy importante. Pues bien, en el 1157, cuando los templarios deciden devolverle las llaves de Calatrava al rey, el rey se encuentra con un problema. En ese momento ya era Sancho III de Castilla. Pues bien, Sancho III decide donar la fortaleza a quien quiera defenderla. ¿Por qué? Porque ni sus propios soldados son capaces, pero es que tampoco han sido capaces los templarios, que es la orden religioso-militar más admirada en Europa. Es la referencia en Occidente de las órdenes de caballería. Y aquí ocurre algo muy, muy, muy anecdótico, y la verdad es que causó sensación en la corte. Bueno, ningún noble, ningún marqués, ningún conde, ningún señor quiso defender Calatrava, a pesar de que el rey la regalaba con sus recursos económicos, obviamente. Nadie quería Calatrava. Que debía de ser como una especie de regalo envenenado, ¿no? Por estar en esa zona fronteriza. Sí. Vamos aquí a la comodidad, ¿no? Y todos evitaban un poco todo ello, ¿no? Sí, era un regalo trampa. Entonces, como todos lo sabían, nadie quería defender esa plaza. Sin embargo, se presentó un señor en la corte, en concreto un monje, Fray Raimundo de Fitero, llamado así porque era el abad del monasterio de Fitero en Navarra. Este señor se presentó allí con otro compañero monje, Fray Diego Velázquez, que se llamaba, que fue soldado antes que monje. Lo que pasa es que convenció a su abad para tomar Calatrava. Así que se presentan los dos en la corte y le dicen a Sancho III que ellos se ocupan de defender la plaza. Claro, imagínate la reacción del rey y de todos los cortesanos cuando nadie quería ese fortín, y sin embargo se presenta un monje. Sin embargo, como no tenía a nadie más, pues Sancho al final cede y le da unos meses de plazo a Fray Raimundo para que se prepare. Así que Raimundo vuelve a Navarra y empieza a convencer a gente para que
colonice con él Calatrava, porque él no iba solo con la intención de defender esa plaza, sino de colonizar y expander la orden del Císter. Y esta es lo que cambia un poco el nacimiento de esta orden de otras órdenes. Y es que Fray Raimundo no solo convenció a soldados, convenció a artesanos, a ganaderos, a agricultores, a gente de oficios, a familias enteras. Y al cabo de unos meses, ya en 1158, se presenta en Calatrava y lo hará con un contingente de 20.000 personas en total. O esto es lo que más o menos marcan las crónicas de la época, que siempre tienden a exagerar. Pero cuando dicen 20.000 es por algo. Claro, es que pues, aunque fueran 4.000, a mí ya me parece una barbaridad. Claro. Sí. Claro, imagínate, antes los soldados castellanos o incluso los templarios que estaban desplazados en Calatrava, pues igual eran 50 o un centenar como mucho. Sin embargo, este abad se presentó con 20.000 personas y las repartió por todo Calatrava y todo su alfoz. Así que, ¿qué pasó con los almohades cuando vieron esta cantidad de gente repartida por el terreno? Pues que declinaron realizar ataques, declinaron atacar Calatrava. Así que fue un éxito total sin siquiera alzar las armas. Por eso decía, sí. No, te voy a decir que es llamativo, ¿no? El hecho de que siempre pensamos, ¿no? Una orden militar, todos soldados, ¿no? Todos caballeros, perfectamente pertrechados y tal, pero vinculados a la orden, yo no sé si adscritos o no, directamente había personas, mejor dicho, de todo tipo, ¿no? ¿Quién podía entrar quién podía acceder, quién podía entrar en la orden, en este caso de Calatrava? Bueno, pues vamos a fundar primero la orden, que no la hemos ni siquiera fundado. Después del éxito de Fray Raimundo, de no recibir ningún ataque musulmán, los sarracenos declinaron hacer cualquier ataque. Esto fue un éxito tan grande que Raimundo entonces es cuando decide fundar esa orden de caballería. Es en ese momento, en 1158, cuando decide copiar al temple en su estructura. Los copia también en el hábito blanco, no así en la cruz, porque tenía que elegir una cruz, un emblema diferente. Así que elige una cruz griega negra. Todos conocemos el símbolo de la Orden Calatrava, ¿verdad? Que es una cruz roja. Muy enrevesada, sí. Exactamente, pero esta cruz llegaría en el siglo XV. Pero la primera cruz, la cruz original, es una simple cruz griega negra. Este es el primer emblema de la Orden. Así pues, como con la animosidad, digamos con la alegría de haber vencido sin luchar a los musulmanes, se adscribe mucha gente a la Orden de Calatrava. No solo soldados, como bien hemos dicho, también gente que había acudido con Fray Raimundo para luchar. Así que cumplen con los pretextos de la regla de obediencia, pobreza y castidad. Esto era innegociable. Y tenían un orden religioso muy patente, claro, tenían que cumplir con todos esos preceptos. Sin embargo, cuando llamaban a las armas tenían que empuñar la espada y luchar. Claro. ¿Cómo nos podemos imaginar la vida cotidiana de un calatravo? ¿Cómo podía ser un día a día? Por un lado, y esto me lo ha preguntado mucha gente y se lo he aclarado, porque yo creo que nos han enseñado mal desde niños. Yo tenía otro concepto. A mí me hablaban de los monjes soldado desde chico, y no es así. A ver, se les llama monjes soldado porque tenían un carácter religioso muy fuerte, pero en realidad los monjes estaban, por un lado, se dedicaban a orar, a escribir, a leer, al huerto, y por otro lado estaba el brazo armado, las milicias, que eran los que luchaban, pero cumplían con la regla del Císter. Entonces el día a día, básicamente, los frailes se dedicaban a sus labores y los militares se dedicaban a patrullar, a vigilar, a entrenar con la espada, con sus armas. Ese era el día a día. Cuando tocaban campana porque podían atacar los almohades, pues entonces se reunían, se iban a las armas y allí aportaba todo el que podía. Cualquier brazo podía aunque no fuera Calatrava, ayudaba en la defensa. Pero principalmente era la soldadesca la que defendía, claro, la plaza. Imaginamos, por lo que estás contando, que su relación con la corona era buena, ¿no? Siempre, claro, nos viene a la idea de esas desavenencias, por ejemplo, que tuvieron los templarios con el rey de Francia, etcétera, sí. Pero en el caso de la orden de Calatrava, la orden con la corona, ¿era buena? Era buena porque al rey le interesaba, y te explico por qué.
se daba una casuística especial en Calatrava, y es que, como he dicho antes, Fray Raimundo dependía del Císter, y el Císter es de origen francés, es decir, los calatravos dependían de las órdenes de su abad en Francia. Esto generaba un conflicto de intereses con el rey de Castilla, bueno, en general con todos los reyes cristianos, pero como los calatravos estaban defendiendo la frontera hispano-musulmana, les interesaba llevarse bien con la orden, así que les regalaban castillos, les ofrecían prebendas, en fin, para llevarse bien y en caso de ataque musulmán contar con el brazo armado de Calatrava para defender sus intereses. O incluso cuando querían hacer una batida, una escaramuza, una batalla, los llamaban a armas y los calatravos, como estaban en buena lid con todos los reyes, acudían a defenderlos. Así que era una relación un poco tensa. Los calatravos dependían del Papa. De hecho, el Papa les concede la bula Militia Dei, milicia de Dios, en el 1164, y directamente pasan a depender del Papa y de su abad francés. Es decir, no dependían de los reyes cristianos. Esto que lo tengamos claro. Lo que pasa que en aras de defender la cristiandad y de defenderse del musulmán, pues tenían que luchar todos juntos. La verdad es que es una orden espectacular desde el punto de vista estético, tú lo decías antes, ¿no? Con esas ropas blancas, y ahora los vemos, ¿no? Con esa cruz más enrevesada de color rojo, en inicio esa cruz griega negra, la cruz griega, para quien no lo sepa, es la que tiene los dos palos que forman la cruz del mismo tamaño, para al contrario de la cruz latina, que el palo, el mástil horizontal, vertical, es más largo que el horizontal, la cruz de la crucifixión de todos los que siempre hemos imaginado, y su extensión en el tiempo podríamos decir que llega casi hasta hoy, ¿no? Porque hoy hay pues casi podríamos decir no voy a decir New Age en el sentido despectivo, ¿no? Pero hay gente que sigue un poco el culto, entre comillas, ¿no? de la Orden Calatrava, y me consta que hay gente que se viste, que estudia su historia, que intenta recuperar, ¿no? un poco la memoria de esta orden tan fantástica, ¿no? Sí. Hoy día, bueno, la sede está en Madrid, de la Orden Calatrava, y sí, se visten, realizan sus actos. Yo he podido disfrutar de uno en el Castillo de Calatrava la Nueva, hace un año, en octubre, que se reunieron todas las órdenes religioso-militares hispanas, hicieron una reunión allí con sus liturgias, sus nombramientos de nuevos participantes, en fin. A mí me nombraron este año, por ejemplo, Calatravo de Honor en Bolaños de Calatrava, en un acto que organizó la Fundación Calatrava Virtus, como divulgador de la Orden de Calatrava a raíz del libro. Fíjate, me pusieron una capa y todo con la cruz de Calatrava, en fin, muy emotivo. Pero sí, hay gente que lo sigue viviendo todavía esto. Eso es apasionante, intentar recuperar el recuerdo y la historia, ¿no? A través de todos estos aspectos. Antes lo decía, ¿no? Casi más New Age que otra cosa, pero que nadie me entienda mal en absoluto, que no me estoy refiriendo a nada despectivo, todo lo contrario. A mí me han invitado en otras ocasiones y he ido con mucho cariño a participar en este tipo de actividades, porque creo que son absolutamente magistrales. Luis Chacón de la Torre, recuerden su libro Bajo el campo de los mártires, lo pueden conseguir a través sobre todo de su página web, luischaconDeLaTorre.com, también en Amazon y en otras plataformas. Como siempre, Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, por contar conmigo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.